Oye, Mari, ¿tú sabes lo que el término este de es que me sacan por el techo? Esto, salirse por el techo es como cuando uno tiene coraje, No cuando me tiene ira. Horrible. Pero tranquila, ¿No? ¿Por tranquila, qué? porque de la ira a la santidad se puede. Así ¿Se es que puede? sí, No te se vayas, vayan, no no te se vayas. vayan, Qué no se bueno. vayan. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Mari, Esto está bueno hoy. Esto pinta sí. bueno. ¿Tú sabes por qué? A ver. Porque es que fíjate, el programa de hoy Ajá. es un programa con un tema del cual hemos ya hablado anteriormente. Porque Sí. digo, a lo mejor con otro título, con otro nombre, pero la verdad es que es un tema que por más que sea, le aqueja a la mayoría de la población. Sí, que es necesario hablarlo, porque Sí. hay que insistir para poder corregir y mejorar, o sea, es como los evangelios, siempre nos está la iglesia dando y dando y dando lo mismo, pero ¿por qué? Porque es que a la primera no aprendemos, tenemos que seguir dándole. Hay que seguir, y claro, y obviamente, fíjate que vamos aprendiendo, porque hoy vamos a hablar de algo que muy interesante, que no, a lo mejor no sabíamos, y de repente pues nos ayuda a mejorar esto de los arranques de coraje, los arranques de ira. El ser humano, fíjate, Dolis, vive bajo mucho estrés, Ay, Dios mío. ¿verdad? Y muchas veces ese carácter fuerte, esos arranques de ira, esos corajes salen a flote. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no queremos que salga, pero inevitablemente como humanos sale. Entonces, ¿qué pasa? Que después que sale, nos arrepentimos. Cómo corregir, ¿verdad? Cómo enmendar lo que en boricua nosotros decimos meter la pata, porque Ajá. eso es, olvídate, o sea, ese es nuestro diario vivir. Y a veces, ¿sabes qué, Mari? Yo he pensado que muchas veces cuando afloran en nosotros estos arranques, porque me encantó que dijera esa palabra, arranques de ira o arranques de coraje, no es porque el otro tenga el arte de sacarme por techo, es que yo tengo carencias, ¿verdad? De lo que es la paciencia, de lo que es el amor, de lo que es tal vez el dominio de mí misma, y eso es lo que yo tengo que trabajar. Me encanta cuando hablas del dominio de mí misma o del dominio de mí mismo, porque, ¿verdad? En general, pues nos pasa a muchos, y nosotros vamos a hablar hoy no solamente, ¿verdad?, del coraje, de la ira, de esos arranques, sino que vamos a hablar de cómo santos, ¿verdad?, tuvieron este defecto, porque podríamos decir, ¿verdad?, que es un defecto. Y cómo ellos, fíjate, de ese carácter, o sea, cómo pudieron dominarse Así mismo. y llegar a la santidad, porque es que no es que Sí. simplemente fueron, o sea, religiosos o curas, no, es que llegaron a la No es que santidad. nosotros solemos ver al santo como la obra acabada, pero no volteamos a ver todo un proceso que llevó a esa finalidad o a ese objetivo de la santidad. O sea, hay un proceso. Esto no es que los santos fueron dulces, como, ¿verdad? Leímos sobre lo que vamos a tratar hoy, sino que es un proceso de vencerse, de dominarse, y eso conlleva un sufrimiento terrible para ese santo. Mira, entre los muchos que podríamos mencionar, Ajá. pues vamos a hablar de San Jerónimo. Interesante. San Jerónimo, incluso se le llegó a conocer, ¿verdad?, como una persona gruñón. Era el gruñón. Era una persona que cuando tú dices que una persona es así, que tiene ese carácter gruñón, pues es porque a lo mejor no se lleva bien con la gente. Un antisocial, qué sé yo. Antisocial, que a lo mejor te contestaba de atrás para adelante. De poca mecha. Sí, exacto. Que muchas frases puertorriqueñas así de repente. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que San Jerónimo, pues no mucha gente, incluso hay unas cartas
que narran cómo de repente él le contestaba a ciertas personas, y entonces ahí se demuestra el carácter difícil que tenía San Jerónimo. Para los que no sepan qué fue lo que hizo San Jerónimo, que yo te dije, bueno, San entre Jerónimo tantas hizo cosas, esto ¿verdad? bien importante, porque Entre ese tantas detalle es cosas, importante. porque ese es un santo de siglo IV, o sea, bien antiguo, Sí. pero él tradujo la Biblia, ¿verdad?, de lo que es el hebreo y el griego al latín, que es lo que famosamente se conoce como la Vulgata. Y ese detalle, ¿verdad? Le pedí a Dolis que lo dijera, porque San Jerónimo era tan inteligente, o sea, realmente era una persona muy Brillante. intelectual, tenía mucha sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que esta característica, que a lo mejor la podemos ver como una virtud, lo llevó a un orgullo intelectual. Entonces, esta virtud que tenía lo estaba llevando a la condenación, porque al ser tan brillante y tan inteligente, Sí, te crees era la película. muy exigente. Sí. Era muy exigente. Y tú sabes que cuando tú eres exigente, pues tú quieres que todas las personas a lo mejor sean como tú. Den el mismo grado. Y eso está bien difícil porque cada quien lleva su propio proceso. Exactamente. Wow. Y él se dio cuenta, obviamente, sabemos que después él se vuelve como un ermitaño. Él quiso, ¿verdad?, apartarse del mundo, y en este apartarse, él empieza a darse cuenta de que él, pues sí, pues era gruñón, y que esto no lo llevaba, ¿verdad?, a la santidad, que era lo que él quería. Lo que él quería alcanzar era el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a darse cuenta de que él tenía este problema, él dice que él recurre sobre todo a la oración. Qué interesante. ¿Tú sabes por qué, Mari? Porque hoy en día estamos rodeados y estamos inmersos en tantos ruidos y distracciones que no nos permite, ¿verdad?, poder buscarnos en nuestro propio interior y descubrirnos. ¿Qué fue lo que hizo San Jerónimo? Alejarse. Y pudiéramos pensar que ese alejarse era como no asumir, ¿verdad?, que tengo que tener contacto con la gente, o me voy a acobardar y me voy a alejar para no enfrentar un problema. No. El alejarse también es ocasión de tiempo para uno conocerse, de afrontar los miedos, de uno ver que hay cosas que yo tengo que mejorar, porque ahí despierta, ahí sale todo. Ahí sale todo, y tú lo vas trabajando, y como tú dices, con la oración, porque entonces a la escucha del Espíritu, pues uno va trabajando el proceso, y esa transformación se va dando. Incluso una de las imágenes que representa a San Jerónimo es a San Jerónimo en el desierto, Como un ermitaño. con una piedra en la mano, golpeándose. Wow. Y obviamente esto es lo que en algún momento dado, que obviamente en aquella época, ¿verdad?, ese tipo de penitencia, él decía que esa era su penitencia, o sea, porque él reconocía que esta ira, que este orgullo, que este ser gruñón, pues no lo llevaba a la santidad, y su penitencia era golpearse con una piedra, porque es que él se daba cuenta de que estaba haciendo algo malo y se arrepentía. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es como muchas veces tenemos un pecado, y entonces ese pecado es el que constantemente siempre, ¿verdad?, confesamos. Y llega el punto en que hasta nos da vergüenza, porque decimos, pero es que se supone que yo esté cambiando. Exacto, se supone que ya yo no regrese con ese mismo pecado. Pues eso le pasaba a San Jerónimo, que él regresaba con el mismo pecado, hasta que llega el punto en que dice, yo tengo que hacer, o sea, mi oración tiene que ser hasta con penitencia, y mi penitencia es golpearme, ¿verdad?, para yo poder calmar este carácter que tengo. No, y qué bueno que en los tiempos de hoy usted no tiene que coger una piedra, No, ¿verdad?, definitivamente. para golpearse el pecho. No, Tenemos otras maneras, pero sí es igualmente de importante tomar en serio este proceso de transformación, porque tal vez, ¿verdad?, me puede pasar, como yo sé de la patita que cogeo, otra frase de nosotros, ¿verdad?, Ajá. boricua, pues tal vez yo veo el mismo defecto en la misma magnitud, pero no necesariamente a lo mejor los de afuera en este caminar van viendo que algo tal vez he mejorado un poquito, y ya eso es un aliciente, tú sabes, porque dice, pues mira, algo es algo, pero no rendirse. La palabra rendirse aquí es bien importante, o sea, no rendirse. Vamos a seguir con la oración, con esa escucha a que el Señor nos transforme, porque de verdad podemos ser santos, Mari. Claro, y el detalle, fíjate, de estos arranques de ira, ¿verdad?, esta conducta,
es que habíamos mencionado que a lo mejor los arranques de ira podrían venir a lo mejor del estrés en el que vivimos, pero también puede ser una conducta aprendida, o sea, a lo mejor es algo que se ha aprendido, ¿verdad?, en el entorno familiar, y muchas veces a lo mejor lo vemos como algo normal cuando no lo es. Y el detalle y lo importante de esto es que aprendamos a reconocerlo, porque hay gente que no reconoce, ¿verdad?, que padece de arranques de ira. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente lastimamos a las demás personas, porque podemos decir palabras y frases hirientes a personas que a lo mejor no tienen nada que ver. Es verdad. Y no solamente herimos a otras personas, sino que obviamente nos lleva a nuestra propia condenación. O sea, y eso le pasó, Dolis, a otro santo que también padecía de estos arranques de ira, que es a San Francisco de Sales. Sí, que después se le conoció como el santo de la dulzura. Imagínate, de Dios arranques querido. de ira a santo de la dulzura. Todo lo contrario, Todo o sea, lo contrario. la virtud completa. La dulzura. Fíjate, yo recuerdo una anécdota de él que me está bien interesante. Hubo una situación, ¿verdad?, donde él cogió un coraje con esta persona, y por no despotricar a la persona, él se fue a un gallinero, y allí él empezó con las gallinas a decir, olvídate, las pobres gallinas pagaron el coraje, pero con las personas él tenía, ¿verdad?, ese detalle de no soltar, porque a veces una decisión con ira puede ser nuestra desgracia. Mira, tú sabes que ese ejemplo que tú estás trayendo es bien importante, y sobre todo para nosotros los cristianos y los católicos, ¿verdad? Nos puede pasar, porque mira el detalle, San Francisco de Sales vivía en un castillo, cuando de chiquito él vivía en gente un castillo, pudiente, sí, vivía en un castillo. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época entra al castillo un calvinista. Y entonces, sí, obviamente, sí, es una persona que no era de su religión. Entonces, él se enoja, no lo quería ver. Entonces, como tú dices, para no agarrar el coraje con la persona, se fue al gallinero, pero allí empezaba a gritarle a las gallinas: fuera los herejes, no queremos los herejes. Entonces, ¿qué pasa? Que lo traigo de ejemplo porque nos puede pasar que muchas veces cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con la opinión de alguien, con la convicción de otra persona, podemos tender a enojarnos y a contestar, y en vez de educar y enseñar, lo que hacemos es todo un mal, porque espantamos a la persona, lo alejamos. Eso pues obviamente a nosotros pues como católicos, ¿dónde nos pone? O sea, que a veces cuando no estamos de acuerdo con algo, pues mira, aprender a callar. Y el amor siempre en nuestras decisiones y acciones, que pese más el amor, o sea, la misericordia, la comprensión, la ternura. Mira, ¿verdad? Hace poquito hablamos de ello. Que yo me imagino que tú no tienes gallinas en tu patio, yo tampoco no tengo gallinas, pero tuve de chiquita. O sea, la verdad es que, o sea, que yo no me puedo ir allá a despotricar con las gallinas, ni tú tampoco. Pues 10 perros. Pero, ay Dios, mis bebés, entonces, ¿qué sucede? Que realmente eso no lo vamos a hacer. Entonces, pero había otra cosa que hacía San Francisco de Sales muy bonito. ¿Qué era? A ver. Que para aguantar, que no sé si te acuerdas, yo creo que tú lo habías mencionado una vez en un programa, que él, dicen que todavía hay un asiento, hay una silla, ¿verdad? Que él ponía al frente. Él se sentaba en su silla, y desde allí donde él trabajaba, dicen que tiene marcas de uñas todavía, ¿verdad? En donde uno posa la mano, porque a veces él tenía que aguantarse tanto el no decirle nada a nadie, que entonces él con sus uñas marcaba la silla. O sea, que la verdad es que, mira, muchas veces, y yo les digo, hablo por mí, o sea, porque la verdad es que esto del carácter a veces es muy difícil, o sea, contenerse y aguantarse, y hay que hacerlo. Es hacerse violencia, como dicen otros santos. Exacto, o sea, no es de Dios. Así es que muchas veces, para poder aguantarnos, lo que hicieron estos dos santos, que lo llegaron a hacer, porque incluso San Francisco de Sales dice que le dio en un momento dado tanto miedo de ir al infierno, que definitivamente se lo entregó al Señor en oración. Incluso dice que él en un momento dado
no me acuerdo ahora el nombre de la iglesia, pero ahorita déjame ver si me viene a la mente. Pero él se arrodilló frente a una imagen de María Santísima y empezó a hacer la oración de San Bernardo, y allí en esa oración a María Santísima dice que es la primera vez que él logra encontrar paz interior. Wow, frente a la madre, qué frente bonito. a la madre, qué a bonito. esta ira y a este coraje. Y déjenme decirles, le tomó 19 años Ay, sí. controlar sus enojos, su temperamento. 19 años. O sea, que no estamos hablando tampoco que esto es de la noche a la mañana, pero él dice, mira qué cosa tan bonita, Dolis, que él decía que esto para él fue una conquista. Es Él que lo es vio como una conquista. porque nosotros vivimos un combate espiritual. Entonces, realmente nuestras luchas, ¿verdad? No es con las personas, nuestros tormentos no es con la gente, son espirituales, son batallas espirituales. Y en la conquista de tu propia persona realmente es un triunfo que, bueno, lo que conocemos como santidad, no es otra cosa. Santidad es la conquista de tu propio ser para entregarle todo eso a Dios y que sea Dios el que tenga señorío sobre ti. De hecho, él contaba una anécdota donde hubo una situación X, ¿verdad? Estas personas no estaban como que dispuestos a escuchar, y San Francisco de Sales iba a hablar con toda esta, ya, ¿verdad? Tratando de dominar toda esta ira, este coraje, iba a hablar con paz, con mansedumbre, y esta otra... creo que era una monja que se le yo tengo acerca. el ¿Tú nombre lo aquí, tienes? te lo voy a Mira, decir porque porque yo no lo me tengo. acuerdo. Juana de Chantal. Juana de Chantal, que es una santa Sí, también. sí. Y entonces ella dice, pero como que iba a perder el tiempo yendo con esa amabilidad si no estaban dispuestos a escucharlo. Y él dijo, yo no voy a perder mis esfuerzos de 18 años de tratar de llegar a este grado de En media Está hora, brutal, en medio minuto, en medio minuto. O sea, cómo valorar cada esfuerzo que haces y ver que eso de alguna manera está dando fruto. O sea, yo no voy a perder en medio minuto lo que me ha costado 18 años. Eso está brutal. Eso es así. San Francisco de Sales, como tú dijiste al principio, se llegó a conocer, ¿verdad? Como también el santo de la amabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que decimos el santo de la amabilidad, que le costó, como estábamos diciendo, le tomó muchos años. Pues incluso él llegó a sufrir hoy en día le decimos el bullying, pero sí. él llegó a sufrir, ¿verdad? De insultos, de burlas, de calumnias. separación, de burlas, de calumnias, como tú dices. Y entonces él dice que al principio esto le costaba, porque obviamente de ahí es que empiezan a hacer este coraje, porque acuérdense que también cuando tú no te puedes desahogar, a veces lo que vas haciendo es que vas acumulando. Entonces Eso es él, así, como explotas. sabía, Ay. sí, como él sabía que no debía responder, pues él sentía que tenía un cúmulo. Entonces el problema es que esto es como una, ¿verdad? Como una olla de presión, que entonces de repente si tú no lo vas manejando y lo vas curando, lo vas sanando, pues obviamente pues se forma, ¿verdad? Toda esta olla de presión que en algún momento va a explotar, y a veces explota con quien menos, ¿verdad? Eso es Debería de suceder. Yo te voy a contar algo que a mí me pasó, que me sirvió de mucho aprendizaje. Y la verdad es que a él le tomó, ¿verdad? San Francisco de Sales 18, 19 años. Wow. Yo no sé cuántos Nosotros años, ¿verdad? seguimos Me aquí. tomará a mí. No nos vamos a rendir. Pero no nos vamos a rendir. por lo menos sí, obviamente reconozco que en esos momentos de coraje muchas veces lo identifico y lo reconozco, y me Pues eso pasa es un que me avance. arrepiento, y la verdad es que te quitaste el sueño. Incluso a San Francisco de Sales en un momento dado dice que le quitó el apetito y le quitaba el sueño, porque la verdad es que era una preocupación. Y después uno como que se arrepiente y uno dice, contra, no debía haber, ¿verdad? O sea, debía haberme, decimos el enemigo ganó, porque me sacó ese coraje, y Pero uno se te diste arrepiente. cuenta, yo creo que ese es un primer paso. Yo porque creo a que veces sí. uno se justifica demasiado. Y sí, yo tenía razón en haber despotricado porque tal cosa. O sea, de ahí moverse a decir, contra, me di cuenta como que me pasé. Ya ahí hay un adelanto. O sea, ya hay un avance, estamos caminando hacia el frente. O sea, eso para mí es un primer paso y es bueno. Pues sí, yo entiendo que sí. Y me pasó esta historia, yo la cuento a menudo, porque la verdad es que recuerdo, nosotros tenemos, además de tener nuestros dos perritos hermosos, ¿verdad? Pues tenemos un gato. Entonces ese gato es de casa, o sea, el gato no sale nunca, o sea, ese gato vive en la casa, él no sabe lo que es la calle. Pero ¿qué pasa? Que de repente si se sale, él llega
pero llega, ¿verdad? Cuando le da la gana, y la verdad es que es una preocupación porque pues por casa hay perros sueltos o qué sé yo qué. Y la cuestión es que recuerdo que una vez, Natalia, que ve el programa, Natalia, estoy contando la historia, pero ella sabe que esta historia yo la cuento muchísimo, porque fue una lección de vida para mí. La cuestión es que Natalia, pues deja salir al gato, pero eran como las 11 de la noche, o sea que ya estábamos todos listos para acostarnos a dormir. Y cuando tú llevas, ¿verdad?, todo el día, que estás cansado, que por fin te vas a acostar a dormir, de repente, pues soltar al gato significa que ¿qué? Pues que no me voy a acostar a dormir nada, porque entonces tengo que esperar cuando el gato quiera, si quiere llegar en 1, en 3 horas, en 4, o sea, que era la amanecida. Y obviamente Natalia no era la que se iba, debió haberse quedado despierta, pero ella era más chiquita, así es que no la iba a dejar despierta esperando al gato. Así es que, pero ¿qué pasa? Que la regañé ya a esa hora, y a lo mejor cargando todo lo que tenía en el día, más mi cansancio, la regañé fuerte, o sea, digo, obviamente fuerte, a lo mejor no es que uno piense que no es una cosa del otro mundo, pero para mí era fuerte, porque a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor, nada, el gato iba a llegar, o sea, a lo mejor no era para tanto. Obviamente lo veo ahora sí, pero la cuestión es que la regaño. ¿Qué sucede? Que nos acostamos así, ¿verdad? Ay, sí. Con el regaño. Y esa no es la mejor manera tampoco de acostarse a dormir. Así es que nos acostamos con el regaño. ¿Qué sucede? Que al otro día, imagínense si fue hace tiempo, que cuando la época que yo la llevaba a la escuela, cuando la estoy llevando a la escuela, la escuela queda 5 minutos, rapidito, pero entonces antes de ir a la escuela siempre hacíamos una oración, ¿verdad? Los 5 minutos era orando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? María Santísima, nuestros ángeles custodios. ¿Y qué pasa? Que yo decía, yo me monto en el carro y ella se monta. Y yo decía, mira, yo me voy a poner ahora a hacer la oración. Y Natalia va a decir, pero mira, ¿qué le pasa a ella después que me dio el regaño, ¿verdad?, de la vida? Como si nada. Como si nada, ahora quiere que yo me ponga a orar. La verdad es que, ¿pero qué pasa? Eso es lo que te pone el enemigo. Claro. Entonces, de repente, no hicimos nada más que sentarnos y Natalia me dice, como yo arranqué, y me dice, mami, ¿tú no vas a orar? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente me sirvió de lección. Wow. O sea, me sirvió de lección a que Dios está primero que todo. Eso es así. A que Dios todo lo puede. A que Dios puede sanar esos corajes, esas iras. A que debemos de poner a Dios primero. Cuando nos den, ¿verdad?, esos corajes, esos enojos. A poner a Dios primero. Y nosotros ahí tenemos las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Aquí yo tengo unas frases, ¿verdad?, unos versículos que nos pueden ayudar a trabajar ese coraje. Vamos a porque ver. nosotros tenemos el coraje, pero también tenemos las ganas de mejorar. ¿Qué es lo que no tenemos? Lo que Dios da. O sea, todo es gracia. Y nosotros podemos alcanzar las cosas siempre y cuando lo encomendemos al Señor. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y mira, antes te voy a interrumpir un momento, porque antes de que tú digas esas frases que me parecen, ¿verdad?, súper interesantes, yo lo tengo aquí, un versículo que cuando te venga a la mente este versículo, que obviamente le venía mucho a la mente a San Pablo, para que no nos veamos muy alejados, ¿verdad?, de la realidad de lo que le pasaron a todos estos personajes históricos, religiosos, importantes, a todos estos santos. Cuando nos venga esto a la mente, Dolis te va a dar la contestación. Dice así, esto es Romanos capítulo 7, el versículo 15 y el versículo 21, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Cuando te venga a la mente de que no haces lo que quieres, sino lo que aborrezco, Dolis te va a dar una contestación. Y cuando te venga a la mente, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Cuando te vengan obviamente esas frases, esas ideas, esas inquietudes, aquí ahora es que Dolis va. O sea, quiere decir que todos somos Pablo, todos somos Saulo, ¿verdad? Pero ante esto, el mismo Dios que se le manifestó a Saulo también se nos manifiesta a nosotros. Y dice Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. O sea, hay un grado, ¿verdad?, que es normal porque somos humanos, de prendernos un poquito en esa chispa, pero dice, pero no pequen, no al punto de que lleguen a pecar. Y dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ¿verdad? Como estabas contando con el gato, ya era de noche y se acostaron así, ¿verdad? Exacto. Esas son experiencias que vivimos y son experiencias muy humanas, pero que nos ayudan a avanzar. Dice Proverbios 11, el deseo de los justos es solo el bien, pero la esperanza de los malvados es la ira. Si nosotros somos, ¿verdad?, miembros de este cuerpo místico de Cristo, nosotros siempre tenemos que aspirar a la bondad,
al bien. O sea, la ira hay que irla trabajando y que se transforme ya en momentos, ¿verdad? En lo que es la bondad y el bien. Salmo 30, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El cielo es para siempre. O sea, no permitamos que un coraje, una ira nos lleve al odio, nos lleve a rechazar un hermano, nos lleve tal vez a rechazar la posible meta de la santidad. O sea, esto es para siempre. Job, el famoso libro de Job, en el 5 dice, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al necio. Pero nosotros queremos y aspiramos a la sabiduría de Dios. Por eso no podemos conformarnos, ¿verdad?, con que se quede la cosa en la ira, en el coraje. No. Tenemos que, humillarnos, orar, doblar rodillas, como hizo muchas veces también San Francisco de Sales, y pedirle al Señor que nos vaya transformando. Salmos 37, 8 al 20 dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Siempre han dicho que una decisión en crisis es un grave error. Así que cuando tengamos una crisis, un coraje, como hacía Francisco, te encierras en el cuarto o con las gallinas, pero usted en crisis no toma decisión, raspa la silla, que para eso hay barniz, y usted cuando se haya ido a esa crisis, entonces usted retoma el camino. Sí, ¿Qué tú crees? Estoy totalmente de acuerdo. Así es que la realidad es que lo que tenemos que visualizar es que si personas, ¿verdad?, llegaron con esto, o sea, personas que tenían este defecto, ¿verdad?, que tenían este temperamento, lograron dominarlo, es posible, lograron conquistarlo, lograron vencerlo, y no solamente eso, sino que llegaron a la santidad. Nosotros, ¿verdad?, que estamos en construcción, como siempre decimos, lo importante es reconocer, ¿verdad?, y poder llegar también. San Agustín es otro ejemplo también que tenemos, ¿verdad?, de santos que tenían un temperamento bien difícil. También estaba leyendo de San Alfonso María Ligorio, que también eran santos que se reconocían por sus temperamentos. O sea, que se puede. Claro que sí, alcanzar la humildad, no es algo de gente poquita, es de gente grande. O sea, que esto que aparenta ser renuncia, ¿verdad? Porque Mari lo dijo muy bien, ¿verdad? Dominar esas cosas, pero si lo aplicas en primera persona, dominarme, ¿verdad? Trabajarme, vivir ese proceso en primera persona, voy a ver que soy yo, no es otra cosa, no es algo fuera, soy yo la que necesita ser transformada, soy yo la que necesita ser sanada, soy yo la que necesita elevar los ojos al cielo para que Dios Padre obre esa gracia en uno. Y obviamente, ¿verdad?, no solamente quedarnos en el reconocerlo, porque es como ese pecado que seguimos, ¿verdad?, confesando. Exacto. Sino que tenemos que tener, ¿verdad?, ese propósito de enmienda, ese propósito de que no lo voy a seguir haciendo, o sea, porque la santidad no va a llegar si simplemente nos quedamos en las ganas, o sea, en el lo sé pero no cambio. Así es que pongámoslo, ¿verdad?, en oración, esos arranques, ¿verdad?, de enojo, de coraje, que sí que los vamos a vivir, porque hay situaciones que sí que nos dan coraje, pero aprender, ¿verdad?, a raspar la silla, Brutal, me gustó. De verdad. Voy a buscar una silla vieja por ahí para no dañar la Sí, pues fíjate, vamos a ver, así es que qué sale de ahí. Y entonces, pues obviamente, si a usted le gustó el programa, usted como siempre, ¿verdad?, le va a dar like, le va a dar share, lo puede compartir para que otros, ¿verdad?, sigan aprendiendo tanto como nosotras, que vamos aprendiendo de nuestros santos y de nuestros personajes históricos, religiosos. Pura ganancia. Y entonces vamos a enviarle un saludo muy importante. Mira, yo le quiero enviar un saludo a Chewi y a su hermana Ceci. Se lo voy a enviar también. Entonces, a través de Chewi y de Ceci, ¿verdad?, conocimos, ¿verdad?, un matrimonio que nos ven también, y que les encanta el programa. Así es que a Carlos Berrío y a su esposa Alexia. Así es que les mandamos un saludo aquí, las de Betania. De verdad que qué sí, emoción. Que fue un placer conocerlo. Sigue creciendo. Seguimos teniendo también nuestros Lázaros. Hay muchos, ¿verdad?, muchos caballeros que nos escuchan, que aprenden con nosotras y que nos motivan, que nos dan ganas de seguir, ¿verdad? Muy agradecidas. Así es que estamos
estamos súper agradecidas por eso. Así es que nada, lo más importante siempre decimos, ¿verdad? Que sigan todos los martes conectadas conectadas y conectados. Y conectados. Ay, Dios mío, que después mira, conectadas y conectadas. Yo hablando de eso, conectadas y conectados, todos los martes en un programa más de Las de Betania. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era, y María